Hoje à noite nós vamos dar continuidade à palavra de sábado à noite. Nós estamos hoje à noite na parte 10 do tema A Palavra da Reconciliação. Nós estamos neste momento vendo o Salmo 23. Já vimos o versículo 1, o versículo 2 e estamos no versículo 3 ainda. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao versículo 3. Vamos a dar continuidad a la parte 3 y y si Dios nos permite entrar al versículo 4. El Salmo 23 nos muestra de que el Señor es nuestro pastor y este pastor es excepcional, es extraordinario, es un pastor que entiende a las ovejas. Él se hizo oveja, se hizo un hombre para vivir como hombre y poder sentir lo que nosotros sentimos, sufrir como nosotros sufrimos. Él es entonces nuestro sumo sacerdote hoy que se compadece de nosotros. Y Él está calificado para ser nuestro pastor. Y Él nos compró con su sangre. Él realizó la redención por nosotros, nos redimió, nos compró para que seamos las ovejas de su rebaño. ¿Qué es lo que está haciendo Él hoy aquí? Entonces, voy a resumir el Salmo 23 una vez más, como hice la semana pasada, en una sola frase. El Señor es nuestro pastor para cuidar de nosotros, pastorearnos, apacentarnos y para llevarnos a la madurez. De corderos nos quiere llevar a ser ovejas, ovejas maduras, y prepararnos como su ejército para que luchemos a su lado en este mundo hoy que es el gran campo de batalla. Y finalmente para llevarnos a reinar con Él allá en el reino milenial. Este es el resumen del Salmo 23. Y en el versículo 2 habla la etapa inicial que el salmista nos presenta, la primera parte. En este salmo nosotros encontramos 5 etapas. La primera parte es el versículo 2, donde dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa es la etapa inicial para aquellos que son nuevos, aquellos que son recién convertidos. Nosotros necesitamos alimentarnos del Señor, beber del Espíritu para poder crecer. Y Él nos alimenta con la leche de la palabra espiritual. Entonces nosotros al inicio comenzamos a disfrutar de una manera bastante sencilla del Señor como un bebé recién nacido. No hay muchas responsabilidades allí, no obstante, lo principal es alimentarse para crecer. Entonces el Señor quiere que nosotros crezcamos en Él, como Pedro habló, que nosotros necesitamos desear ardientemente la leche de la palabra para que por ella podamos crecer para salvación, para la madurez, y podamos beber del agua que es el Espíritu, las aguas de reposo, los ríos de agua viva que fluyen del Espíritu. Entonces esa es la etapa inicial. Después, en el versículo 3 nosotros encontramos la siguiente etapa. Él nos conduce, confortará mi alma, consolará, renovará, restaurará mi alma, me reaviva el alma, me repara el alma. Nuestra alma está dañada por el pecado, por nuestro hombre natural y necesita ser restaurado. Entonces Él restaura nuestra alma. Ese es el trabajo que el Señor está haciendo en nosotros hoy, en la vida de la iglesia. Y yo quiero una vez más enfatizar, no es que por el hecho de que nosotros estamos en la etapa 2, que nosotros dejamos de las cosas de la etapa número 1. Nosotros nunca vamos a dejar de disfrutar del Señor Jesús, de Cristo, como los pastos verdes, como el alimento abundante para nosotros. Nosotros nunca vamos a dejar de beber del Espíritu, como las aguas de reposo. Nosotros nunca vamos a dejar de invocar el nombre del Señor. Nosotros necesitamos de todas estas cosas básicas y necesitamos avanzar. Pero el Señor no solamente quiere que quedemos en esa etapa de la infancia, de la infantilidad. No, Él quiere que nosotros crezcamos. ¿Y qué es lo que hace Él? Él restaura nuestra alma. Él nos guía por las sendas de la justicia, y es allí donde nosotros quedamos un tiempo ya. Creo que 2 o 3 reuniones hemos hablado acerca de esto. Es un asunto bastante amplio. No es solamente la palabra de la gracia, no es la palabra de la salvación inicial. El Señor quiere llevarnos a disfrutar, a entrar a fondo en la palabra de la justicia. La palabra de la gracia nos salva de la perdición eterna. La palabra de gracia nos lleva
hacia la eternidad futura, nos da la salvación, garantiza nuestro futuro en la eternidad. Nosotros recibimos una salvación eterna y esto es la palabra de gracia que nos trae la vida eterna. Pero antes de la eternidad futura, nosotros tenemos 1000 años del reino, que la Biblia muestra o llama como el milenio, el reino milenial, y toda nuestra vida cristiana, por lo menos nosotros aquí en la vida de la iglesia, nosotros tenemos la conciencia de esto. Y siento, queridos hermanos, que esta es una bendición tremenda. Entre tantos cristianos, Dios nos dio una revelación tan grande a nosotros. Esto es algo que es la llave que nos abre toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todo. Esta es la llave que reconcilia todos los conflictos que hay en la Biblia. Es la cuestión del reino. Entonces, el Señor no quiere solo darnos la vida eterna. Él quiere darnos un galardón. La palabra de la gracia nos lleva a la vida eterna, pero la palabra de justicia es lo que trae el galardón hacia nosotros, y eso requiere un esfuerzo de nuestra parte. La salvación eterna es gratuita, basta que usted crea. No requiere ningún tipo de obra, pero para obtener el galardón, nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos tener un vivir que corresponda a la voluntad de Dios. Necesitamos tener un vivir que vaya de acuerdo con lo que Dios desea, de acuerdo con su propósito. Nosotros necesitamos crecer en vida por un lado, pero también necesitamos envolvernos, desarrollarnos en los intereses de Dios aquí en la tierra. Por un lado, nosotros crecemos en vida, como habla la parábola de las vírgenes, tener el aceite en las vasijas, pero por otro lado, nosotros necesitamos hacer la obra de Dios, pero no a nuestra manera, no de acuerdo con nuestra agenda, sino seguir la obra de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto está en la parábola de los talentos. Dios nos dio talentos y necesitamos multiplicar nuestros talentos. Entonces la palabra de la justicia es el alimento sólido. La palabra de la gracia es la leche. Entonces, en la semana pasada, ¿qué es lo que hemos visto? Nosotros vimos varios versículos contrastando la leche con el alimento sólido, la palabra de gracia y la palabra de justicia. Lo que Dios quiere hacer, es lo que nuestro pastor quiere hacer, nuestro amado Señor Jesús quiere hacer, es conducirnos en estas sendas, en estas veredas de justicia. Nadie habló de que iba a ser fácil, no. Es una vereda, no es una carretera, no es una autopista, es algo estrecho, es la puerta estrecha y el camino es apretado. Entonces nosotros vimos la semana pasada también el libro de Hebreos, algunos versículos que nos traen alguna luz respecto a la leche y respecto al alimento sólido, acerca de la palabra inicial de Cristo y también acerca de la palabra de justicia y del alimento sólido. Entonces vamos a leer una vez más Hebreos capítulo 5. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De ahí nosotros avanzamos hacia el versículo 1 del versículo 6, del capítulo 6. Por tanto, dejando ya de lado los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, de acuerdo con el original, del original griego, esta frase debería decir de esta manera. Voy a explicarles a ustedes. Debería de ser, por tanto, dejando ya la palabra del principio de Cristo, dejando la palabra del principio de Cristo. Este principio de Cristo, nosotros explicamos, son las experiencias iniciales que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. También son todas aquellas cosas que el Señor realizó por nosotros aquí en la tierra, aquellas que están siendo escritas en los 4 evangelios. Esto es la palabra del principio de Cristo. Pero lo que el Señor quiere hacer, ¿qué es? Él nos quiere llevar a dejar las cosas del principio. Él quiere que nosotros avancemos.
Y ahí es como dice Romanos 5:10, si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, gracias a Dios, esto es algo del principio de Cristo. Y esto habla acerca del respecto del ministerio terrenal de Cristo. Cuando Él realizó la redención por nosotros, cuando estuvo aquí entre los hombres. Pero después el versículo de Romanos 5:10 dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esto sí, esto es avanzar. Esto es permitir que Dios trabaje en nosotros. Esto es andar por las sendas de justicia. Es pasar por los procesos de santificación, de transformación, de la conformación y llegar al final a la etapa de la glorificación. Y después el versículo 6:1 de Hebreos dice, dejando de lado ya la palabra del principio de Cristo. Y ahí vamos a tomar nosotros de donde dejamos la semana pasada. Vamos adelante. Dejémonos llevar hacia lo que es perfecto. Y esto significa ser alguien maduro, una etapa adulta. Dejando ya las cosas de la infancia, de la infantilidad. Dejémonos llevar hacia la fase adulta. Dejémonos llevar hacia la perfección, hacia la madurez, para la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Esto es lo que Dios nos muestra y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Todos estos puntos son principios de las experiencias iniciales que tenemos en Cristo. Entonces hay muchos cristianos hoy, y a esto hablo con mucho temor y temblor, que nunca salen de estos asuntos. Quedan años y años en la vida cristiana y en estas cosas iniciales, y el Señor nos quiere llevar a avanzar. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, queridos hermanos, de gran y de suma importancia, es dejémonos llevar. O sea, en la obra del Señor, o sea, en nuestro servicio al Señor, por un lado nosotros tenemos lo que Dios hizo. Vamos a hablar de esta forma. En nuestra vida cristiana, en nuestro avance hacia la madurez, en nuestra vida de servicio al Señor, nosotros tenemos dos aspectos siempre. Lo que Dios hizo, desde el punto de vista objetivo, la obra de Cristo. Todo lo que Dios planeó, todo lo que Cristo realizó y lo que hoy el Espíritu está aplicando en nosotros. Dios ya hizo todo. Toda la redención ya fue realizada y Él es el Espíritu que está trabajando dentro de nosotros. Entonces tenemos la obra de Dios por un lado. Pero como nosotros hablamos antes la semana pasada, Dios hoy está limitado. Él no es más el Dios del Antiguo Testamento. Entienda lo que quiero decir. Dios jamás cambia. Dios es Dios, pero la manera de trabajar ha cambiado. En el Antiguo Testamento Él trabajaba fuera del hombre. Era desde los cielos que Él trabajaba. Cuando Él quería, donde Él quería, de la forma que Él quería, Él hacía las cosas con mucha libertad. Él utilizaba a quien quería. Pero hoy, en el Nuevo Testamento, cuando Dios se hizo un hombre, Dios cambió la manera de trabajar. Nosotros llamamos a esto el principio de la encarnación. Dios ahora optó por limitarse al hombre. Es decir, cuando usted recibió al Señor Jesús, querido hermano, querida hermana, ¿qué es lo que sucedió? Algo extraordinario sucedió. Y a veces es incomprensible para nuestra mente. ¿Qué es lo que sucedió? Dios entró en usted, Dios entró en mí y Dios corrió un riesgo. Cuando Dios entró en el hombre, Dios se limitó al hombre. Hoy Dios solamente trabaja en el principio de la encarnación, es decir, Dios trabaja a través de usted y de mí. Como hablé la semana pasada, si usted no abre la boca para predicar el Evangelio, para hablar de este Jesucristo maravilloso, Dios no tiene boca. Si usted no utiliza sus piernas para salir de su casa,
Hoy en día nosotros estamos en la pandemia, en el aislamiento, no podemos salir, pero en una situación normal, cuando usted se queda en casa, no sale, no quiere salir para predicar el evangelio, ¿qué es lo que sucede? Dios no tiene piernas, Dios está limitado al hombre. Este versículo está diciendo, dejémonos llevar, dejemos ya los rudimentos. Es el mismo principio que hablamos en Romanos 8:14, aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Aquel que es guiado, aquel que se deja guiar, ese es el hijo huyos, maduro. Romanos 8:14 habla del hijo huyos, que es el hijo maduro. No es un hijo recién nacido e inexperiente, infantil, que es el hijo tecnon, es el hijo huyos, sino. Aquí también el autor habla. Por un lado, nosotros vamos a dejar las cosas del principio de Cristo, las cosas iniciales, que nosotros vamos a utilizar siempre. Así como los pastos verdes, las aguas de reposo. Nosotros nunca vamos a dejar de lado de estas cosas, como las 4 operaciones de aritméticas. Siempre las vamos a utilizar, pero nosotros necesitamos avanzar. Un ingeniero utiliza cálculo diferencial, cálculo integral y otros tipos de cálculo. Entonces utiliza las 4 operaciones básicas, pero él avanzó a una etapa, a un estado más elevado de matemáticas. Nosotros también, en la experiencia con el Señor, aún practicamos las cosas básicas, elementales, pero nosotros necesitamos dejarnos llevar hacia lo que es perfecto, hacia lo que es maduro. En otras palabras, es dejarnos llevar, es cooperar con el Señor. Usted y yo necesitamos cooperar con el Señor. De mañana, cuando nosotros despertamos, necesitamos decirle, Señor, gracias porque tú eres. Gracias por todo lo que tú hiciste. Por el ser humano, por la humanidad y por mí, Señor. Heme aquí, Señor, hoy para hacer tu voluntad. Y estoy aquí en esta mañana, Señor, para ponerme en tus manos, para cooperar contigo, para dejarme llevar por ti. Como Pedro, nosotros hablamos eso también. Jesús habló a Pedro en Juan capítulo 21. Jesús le dijo, cuando tú eras joven, te ceñías e ibas para donde querías. Pero cuando seas viejo, cuando seas maduro, cuando te conviertas un adulto espiritualmente, otro te va a ceñir y te llevará hacia donde tú no quieras. Entonces esto muestra que hoy el Señor quiere conducirnos. Muchas veces nosotros rechazamos y utilizar un término que utilizamos en las semanas anteriores. Nosotros luchamos, pateamos. Eso significa que estamos en un estado infantil. Vamos a someternos a la voluntad del Señor. Eso es una bendición para nosotros. Queridos hermanos, vamos a dejarnos llevar para lo que es perfecto. Entonces vaya a compartir ahora, hermanos. Estamos en el libro de Hebreos ahora. Entonces todo está complementando lo que estamos viendo en el Salmo 23, en este asunto de la senda de justicia. Entonces tenemos 4 maneras que podemos cooperar con el Señor, dejarnos llevar, cooperar con el Señor. Primero, todos son las menciones de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Aquí habla lo siguiente. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La palabra compañero aquí, en el original griego, significa asociado, un socio. Es decir, Dios tiene un emprendimiento del cual su Hijo Jesucristo es la persona principal. Pero en este emprendimiento, el Hijo de Dios, Cristo, no quiere hacer las cosas solo. Él quiere tener compañeros, Él quiere tener socios. Aquellos que están en la iglesia hoy, nosotros somos compañeros del Señor en su emprendimiento. Nosotros somos socios del Señor en los negocios de nuestro amado Padre. Gracias al Señor. Entonces, en este primer paso, en este primer aspecto para que nosotros podamos cooperar con el Señor, es participar de Cristo, participar juntamente con Cristo. Participar de la persona de Él, quién es Cristo, y participar de todo lo que Él realizó por nosotros. Él realizó mucho por nosotros. Hermanos, voy a decirles una cosa a ustedes. Ofende a Dios
que nosotros no valoricemos a Cristo, que nosotros hagamos a nuestras cosas. Dios nos dio de regalo su Hijo, con todas sus riquezas insondables, inescrutables. Todas sus riquezas son inescrutables. Y Dios envió su Hijo aquí a la tierra. Y Él realizó tantas cosas por nosotros. Y hoy Él es el Espíritu. Y como el Espíritu, Él continúa realizando tantas cosas por nosotros. Él tiene sus riquezas inescrutables y Él le ofende a Dios que nosotros vivamos en la miseria. Él prepara para nosotros un banquete. Un gran número de cosas para comer y beber. Y nosotros miramos y no participamos de aquella mesa. Y nosotros tomamos de nuestra bolsa y tomamos una galleta y tomamos una bebida. Eso ofende a Dios. Ofende a Dios que nosotros participemos de su Hijo. Capítulo 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Nos hemos convertido en participantes de Cristo, socios de Él. Entonces, la primera manera de cooperar con el Señor es participar de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Disfrutando del Señor, invocando su nombre, leyendo su palabra, orando y teniendo comunión con Él y aprovechando estos días de aislamiento y leer los libros que nosotros tenemos. Cuanto más leamos estos libros, disfrutamos las riquezas de Dios, conseguimos conocer todas las facetas, las etapas de Cristo, y eso es lo que Dios quiere. Y Él también quiere que usted tenga más experiencias de Él, experiencias más elevadas, experiencias más profundas. No es solamente tener a Cristo como nuestro Salvador, sino también a Cristo como nuestro primogénito de toda la creación, como aquel que tiene la primacía, el primer lugar, como nuestro pastor, que es algo que estamos viendo ahora. Cristo como el agua, Cristo como nuestro Melquisedec. Esta es una experiencia nueva. Cristo como nuestro Aarón y ahora como nuestro Cristo como nuestro Melquisedec. Tenemos tantos aspectos que nosotros podemos disfrutar de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, vamos a ver ahora la segunda manera de cómo cooperar con Él. Es esforzarnos, de acuerdo con Hebreos, por ser diligentes. Esforzarnos para ser diligentes para entrar en el descanso que Dios preparó para nosotros. Este descanso es el reino. Dios se agrada cuando usted y yo nos esforzamos para alcanzar el reino, porque esto es la voluntad de Dios. Acuérdense de la oración del Señor. Cuando Él oró, ¿qué es lo que dijo? Dijo, venga tu reino. Oh, el sueño de Dios es traer su reino aquí a la tierra, traer el reino de Dios aquí a la tierra. Desde que Satanás usurpó la tierra y usurpó al hombre creado por Dios. Esta ha sido el proyecto de Dios, la voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios para hacer el reino aquí en la tierra. Esto lo intentó por medio del pueblo de Israel, pero sin éxito, y Él está utilizando ahora a la iglesia para esto. Ya pasaron más de 2000 años y aún el reino de Dios no está totalmente aquí en la tierra. Hoy, gracias al Señor, nosotros estamos en la vida de la iglesia. El Señor confió este encargo para todos nosotros y yo me siento privilegiado de estar hoy en la iglesia y participar de esto. Por eso vamos a leer algunos versículos de Hebreos capítulo 4, versículo 9. Dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Lo que Dios quiere es darnos el descanso a los hombres, es traer al hombre a su reposo, el reposo del pueblo de Dios. Dios quiere conducir a su pueblo para el reino. Versículo 11. Procuremos pues, y ahí viene la exhortación, el aliento. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, para cooperar con el Señor, nosotros necesitamos esforzarnos para entrar en el descanso del Señor, en el reposo del Señor, y para eso necesitamos hacer la voluntad de Dios.
Y para eso necesitamos huir de dos cosas, de la desobediencia y de la incredulidad. Por eso es que nosotros sentimos este peso en nuestro corazón. Queremos alentar a todos los hermanos que nos están oyendo. Vamos a creer en la palabra del Señor. Vamos a practicar la palabra profética del Señor. Entonces, versículo 18, por ejemplo, del capítulo 3 nos dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Está viendo? La desobediencia es lo que nos impide de entrar en el descanso. Y vemos pues que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Estas dos cosas, la desobediencia y la incredulidad, nos impide entrar en el descanso de Dios. Si nosotros queremos cooperar con el Señor para ser llevados hacia lo que es perfecto, para lo que es maduro, hacia la fase de madurez, nosotros necesitamos creer y obedecer. Nosotros necesitamos creer en la palabra profética del Señor y obedecer a esta palabra, practicar todo lo que el Señor está hablando a nosotros. La tercera manera de cooperar con el Señor, dejarnos llevar hacia lo que es perfecto, es acercarnos al trono de la gracia. Esto es algo muy importante. Esto es algo de bastante intimidad de parte de Dios. Acercarnos al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 16. Pero antes de leer el 16, voy a leer también el 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos penetrar los cielos. Es el tercer cielo, no es el cielo común, es el tercer cielo. Él está en el tercer cielo. Retengamos nuestra profesión firmes. ¿Quién es este sumo sacerdote? Aquí nos explica, este sumo sacerdote es exactamente el pastor del Salmo 23. Es el pastor que se convirtió en oveja. Es el pastor que sabe lo que la oveja siente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahora yo voy a traducir esta primera parte para los términos del Salmo 23, porque no tenemos un pastor que no pueda compadecerse de las debilidades de sus ovejas, sino uno que fue tentado en todas las cosas, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Se revistió de la humanidad. Él fue tentado en todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos, queridas hermanas, Él sabe todo lo que usted siente en este momento, sus conflictos, sus dolores, sus dificultades, las tentaciones que usted está sufriendo, las pruebas por las cuales usted está pasando, las tristezas que usted pasa, la depresión que le asola. Jesús pasó por todo esto, pero sin pecado. Por eso es que hoy Él es el sumo sacerdote que puede interceder por usted y puede cuidarle a usted como nuestro pastor. Ahora entonces en el versículo 16 hasta el 14 y 15, ¿qué es lo que dice? ¿Está viendo? Por eso siempre tenemos la obra de Dios, lo que el Señor hizo. Ahora, el versículo 16 es lo que nosotros vamos a hacer, es nuestra cooperación. Acerquémonos pues. Necesitamos acercarnos. Dejar nuestra vergüenza de un lado. Dejar nuestra rebeldía a un lado. Y acercarnos a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Wow. Vamos a hablar después de este trono de gracia para que alcancemos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor es nuestro pastor. En su apacentamiento que Él hace con nosotros, llevándonos a los pastos verdes y a las aguas de reposo en la primera fase. Y en la segunda fase nos lleva a las fases de justicia. Él nos quiere llevar a la madurez. Él nos quiere llevar para ir hasta el trono de su gracia. Alabado sea el Señor. Entonces, el trono de la gracia. Entonces voy a hablar acerca de este trono. El trono es el trono de Dios que está en el cielo. Y quiero
que localicemos este trono. Este trono está en los cielos. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Tenemos un trono en el cielo, y en el trono uno sentado. Alabado sea el Señor. Entonces este trono está en el cielo. Segundo, vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este que estaba sentado en el trono tenía un libro, y esto denota que es el que controla todo el destino de la humanidad. Él es aquel que tiene la autoridad, que tiene el trono de la autoridad con respecto al universo totalmente. Este trono, ¿dónde queda este trono? Está en los cielos. Este trono es el trono de la autoridad que gobierna el mundo entero. Apocalipsis capítulo 22, 1. Este trono, aquí nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Este trono es el trono de Dios y del Cordero. Y este trono, como habla Hebreos capítulo 4, versículo 16, es el trono de la gracia. El autor entendía muy bien las figuras del Antiguo Testamento. Este trono de la gracia es el propiciatorio que quedaba en el lugar santísimo. Es allí donde Dios estaba para amistarse con el hombre. Vamos a leer Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículos 17 y 21. Harás también un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, este propiciatorio, algunas traducciones de la Biblia traducen esta palabra propiciatorio como el trono de la gracia. Es interesante esto en el Antiguo Testamento. Este trono de la gracia era el propiciatorio que quedaba en el lugar santísimo. Entonces, con estas 4 descripciones del trono, el trono queda en el cielo. Este trono es el trono de la autoridad y que Dios tiene con relación al universo entero. Este trono es el trono de Dios y del Cordero. Dios y el Cordero están en el trono sentados. Este es el trono de la gracia. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo es que usted y yo podemos acercarnos a este trono? Está allá en el cielo. Wow, es el trono de la autoridad. Es el trono de Dios y del Cordero. En este trono Dios dispensa su gracia. ¿Cómo es que nosotros podemos acercarnos a este trono? Hermanos, gracias al Señor por la visión que el Señor nos dio. Es por su Espíritu y por mi Espíritu. Solo por el Espíritu es que nosotros tenemos acceso a este trono de la gracia. Y vamos a leer algunos versículos ahora. ¿Dónde está Cristo hoy? Cristo hoy está en ese trono que está allá en el cielo. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 34. Vamos a ir montando las piezas. Esto es algo bastante alentador. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas, y Él también intercede por nosotros. Este Cristo, Él está en el trono que está en el cielo. Romanos 8:34. Pero ¿dónde también está Cristo? Por eso que Romanos 8 es un capítulo maravilloso. Romanos 8:10. Mire aquí.
queridos hermanos, la mayoría de cristianos no sabe. La mayoría de cristianos saben solamente que Cristo está en el cielo. Pero Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, por esto que esto es maravilloso. Por un lado, Él está en el cielo, sentado en el trono, a la diestra, Él fue entronizado, está a la diestra de Dios. Pero por otro lado, este Cristo, que es el Rey de Reyes, aquel que está encabezando todo el universo, a través de la iglesia, Él está dentro de nosotros, está dentro de usted. Alabado sea el Señor. Él está en su espíritu, según de Timoteo 4:22. Según de Timoteo 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Entonces, hoy en la noche, que están ustedes, hermanos, amigos, que están asistiéndonos, que el Señor sea con tu espíritu, el Señor sea con tu espíritu, el Señor sea con tu espíritu. Ahora ustedes díganme a mí, todos ustedes. Amén, aleluya. El Señor sea con su espíritu. Alabado sea el Señor. Ahora, un punto más. Ahora estamos montando los rompecabezas. Nuestro espíritu, ¿qué es? Es la habitación de Dios. Dios habita en su espíritu. Su espíritu es hoy la casa de Dios. Entonces vamos a leer Efesios 2:22. En el cual también vosotros juntamente están siendo edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. En nuestra versión, este versículo está hablando de que es E mayúscula, pero debe ser E minúscula. En nuestro espíritu, Dios habita en nuestro espíritu. Ya vimos este versículo, el Señor sea con tu espíritu. Dios quiere morar, vivir, habitar dentro del hombre, y el espíritu es la habitación de Dios. Y ahora es interesante, hermanos, vamos a leer Génesis 28, la siguiente pieza. Génesis 28, 10 al 19. Génesis 28, versículos 10 al 19. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, cuando Jacob huyó de su hermano Esaú. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Presta atención a este sueño. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham y tu padre, y el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Presta atención ahora, hermanos. Por eso que quiero alentar a ustedes, hermanos. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, tienen que prestar atención a la secuencia y lo que se habla en cada versículo. Alabado sea el Señor. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es, y ahora lea junto conmigo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O sea, queridos hermanos, la casa de Dios aquí en la tierra es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, que representa el Espíritu. Y llamó al nombre de aquel lugar Betel, que luz era el nombre de la ciudad primero. Significa casa de Dios. O sea, queridos hermanos, en este versículo 17
hay una revelación. La casa de Dios es la puerta del cielo. Ahora, eso tenemos en Génesis 28 del 10 al 19. O sea, la casa de Dios, la habitación de Dios es la puerta de los cielos. ¿Y qué es esa escalera? ¿Quién es esa escalera? ¿O qué es esta escalera? Entonces vamos a leer la siguiente pieza. Vamos a leer Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y quiero leer el trayecto todo para que podamos ver el contexto. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José y de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces exclamó, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora el versículo 51. Esto es maravilloso. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera? Es Jesús. La misma escena del sueño de Jacob, el cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando. Solo que en el sueño de José estaban subiendo, estaban subiendo por una escalera. Y aquí Jesús interpretó, Jesús explicó, subiendo y descendiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿dónde estaba la casa de Dios? Acuérdese de lo que hemos leído. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y tabernaculizó entre nosotros, y lleno de gracia y de realidad. Ese tabernáculo era Jesús, era el tabernáculo de Dios. Dios moraba en él. Jesús era la casa de Dios en la tierra cuando Él estaba aquí en la tierra. Y donde Él estaba, el cielo estaba abierto. Donde está la casa de Dios, el cielo está abierto. Allí es la puerta de los cielos y Jesús es esa escalera que une la tierra y los cielos y la tierra. Entonces vamos a avanzar un poco más. Hoy, nuestro espíritu es la habitación de Dios, la casa de Dios hoy. En nuestro tiempo, en nuestra era, para usted y para mí que estamos ahora en la vida de la iglesia, tu espíritu y mi espíritu es la habitación de Dios hoy. ¿Y dónde está la habitación de Dios? Tenemos la puerta del cielo. Entonces, dentro de mi espíritu, donde Cristo habita, está la puerta del cielo. Y en esta puerta del cielo que está en su espíritu, Cristo es la escalera que nos une a los cielos y trae el cielo para la tierra. Por eso, hermanos, cada vez que usted y yo ejercitamos nuestro espíritu, cada vez que usted y yo nos volvemos a nuestro espíritu, ¿qué sucede? Usted sale de este mundo que el hermano Pedro habla, de este mundo cartesiano, este mundo tridimensional, limitado al tiempo y al espacio, y nosotros entramos por la puerta del cielo y tocamos en el trono de la gracia allá en el cielo, por medio de Cristo, quien es nuestra escalera celestial. O sea, queridos hermanos, tenemos algo maravilloso, indescriptible dentro de nosotros en nuestro espíritu humano. Y a mí me gusta el astrofísico y le llamamos aquel agujero negro
por el cual nosotros pasamos a otra dimensión. Esa dimensión es el tercer cielo, donde Dios vive, donde cada vez que nosotros nos volvemos a nuestro espíritu, ejercitamos nuestro espíritu, nosotros entramos por la puerta del cielo y somos trasladados a otra esfera, hacia el trono de la gracia, y recibimos el suplimiento, recibimos la visión, el aliento. Y esa es la escalera que nos conecta al tercer cielo, al trono de la gracia. Y este es Cristo. Todo eso a través de nuestro espíritu. Por eso quiero decirles una cosa a ustedes. Este es el camino, esta es la vereda, la senda de justicia. Lo que el Señor quiere hacer es llevarnos a tocar en nuestro espíritu. No a vivir en la carne, no vivir en el alma, sino vivir en el espíritu, usando la figura del tabernáculo. No solamente quedarnos en el atrio, no estar en el lugar santo, sino también pasar por más allá dentro del velo. El velo ya se rasgó. Entrar en el lugar santísimo, y ese lugar santísimo hoy es nuestro espíritu. Estas son las sendas de justicia. Las sendas de justicia nos conducen a la madurez, y ese camino está en nuestro espíritu. Quiero terminar ese trecho leyendo Eclesiastés 3:11. Es un versículo maravilloso que trae mucho. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Aquí dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, queridos hermanos, usted sabe, la eternidad no tiene comienzo ni fin. La eternidad es como aquel agujero negro. Dios colocó dentro de su corazón la eternidad, y esa eternidad hemos visto hace poco la puerta del cielo. Por eso, queridos hermanos, cuando predicamos el Evangelio necesitamos tener esta visión. En el corazón de cada hombre existe la eternidad, solamente que el hombre no se da cuenta de esto. El hombre, por causa de sus quehaceres, por causa de su día a día, de la correteadera de cada día, entierra todos los sentimientos. Esa eternidad es lo que el hombre siente cuando no tiene Dios, cuando ese vacío, la eternidad es aquel agujero negro que nadie lo puede llenar. Solamente cuando Dios llena y entra en el hombre, llena el vacío del hombre. Él es el Dios de la eternidad, el Padre de la eternidad. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, nosotros colocamos a Dios en el corazón dentro de las personas para llenar ese vacío. Esa eternidad, queridos hermanos, es el espíritu del hombre. Es por allí que Él tiene acceso a Dios. Es por allí que tenemos acceso a la eternidad, a las cosas eternas, a las cosas celestiales. Por allí es que tenemos acceso por medio de Cristo, que es nuestra escalera, que podemos conectarnos hasta donde está el Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, alabado sea el Señor. Queridos hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 16, es la tercera manera de cooperar con Él. Todos los días nosotros necesitamos acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia. Voy a leer de nuevo este versículo. Concluyo esta parte final de este versículo, que es bastante rico también. 4:16 nos dice: ¿por qué nosotros necesitamos acercarnos al trono de la gracia? Para recibir misericordia primero, para que luego hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces Dios tiene dos cosas para concedernos a nosotros: su misericordia y su gracia. Cuando el hombre se aparta de Dios, primeramente un pecador que no tiene a Dios está muy lejos de Dios. La gracia de Dios no consigue alcanzarlo. O tal vez un hijo de Dios, tal vez usted y yo, muchas veces nos apartamos de Dios y creemos que no tenemos ya formas de regresar. El brazo, Dios tiene dos brazos: un brazo de misericordia y un brazo de la gracia. A veces Dios no nos consigue alcanzar con su gracia porque estamos muy lejos, pero gracias al Señor, gracias a la misericordia de Él, es muy largo su brazo. Es como aquel hijo pródigo que cuando volvió a casa
La primera cosa que el Padre hizo fue tener compasión de él. Lo alcanzó con su misericordia. Y después el Padre del Hijo pródigo y lo vistió con la mejor ropa, colocó un anillo en su mano y sandalia nueva en sus pies. Sepa, querido hermano, quiero decirle a usted, querido hermano, querida hermana, en esta noche, querido amigo que nos está viendo, tal vez usted sienta que usted está tan lejos de Dios que no tiene más forma de regresar. A propósito, quiero decirles algo a ustedes porque leí algunos comentarios y hay algunos que no están viendo y comentaron que nos están viendo, que cometieron un pecado para muerte, que solamente están esperando ir al infierno, hacia el lago de fuego, que ya no tienen más salvación. No existe eso. Ustedes leyeron Hebreos capítulo 6, versículo 3. Allí el versículo 4 dice, porque es imposible el versículo 6, es imposible que volver hacia el arrepentimiento. Esto no tiene nada que ver con la pérdida de la salvación. Una vez que usted es salvo para siempre. Aquí habla después de que usted se quedó lejos, es imposible. Usted no necesita volver de nuevo a aquellas cosas básicas, porque usted ya fue salvo. Usted necesita levantarse y avanzar. Es imposible renovar. Es imposible crucificar de nuevo a Jesús y aceptar a Jesús de nuevo como en su corazón para nacer de nuevo. Porque usted ya nació de nuevo. Usted no puede nacer de nuevo. No puede. Eso es lo que quiere decir. Entonces, querido hermano, querida hermana, si usted está lejos de Dios, sepa que Dios está esperando solamente que usted se vuelva a Él, porque el brazo de misericordia lo va a alcanzar y lo va a traer de vuelta, lo más cerca de usted, y ahí donde lo alcanza nuevamente el brazo de su gracia, lo alcanza. Lo primero que necesitamos hacer es acercarnos a Él. Nosotros hemos hablado mucho, sábado de la noche, domingo de la mañana. Dios está convocándonos para ser parte de su ejército. Dios quiere formar su ejército de vencedores. Dios quiere producir el hijo varón. Dios necesita de una parte fuerte de la mujer. Y usted puede ser esta persona que Dios necesita hoy. Lo que nosotros necesitamos hoy es enrolarnos, alistarnos. Esto es cooperar con el Señor. Dios está haciendo un llamado, una convocatoria. Pero necesitamos dejarnos conducir, dejarnos llevar, salir de las cosas superficiales, ir hacia las cosas de la madurez, hacia las cosas de la perfección, hacia las cosas de la fase adulta. Entonces, vamos a participar más de Cristo y de todo aquello que realizó. Vamos a esforzarnos para entrar en el descanso de Dios. Vamos a procurar, dejando de ser desobedientes, dejando de ser incrédulos. Vamos a creer en la palabra del Señor y vamos a batallar, luchando junto con los hermanos. Ese es el tercer punto que estoy hablando ahora. Vamos a acercarnos al trono de la gracia. Vamos a acercarnos confiadamente y el Señor nos va a alcanzar con su brazo de misericordia y luego nos va a conceder la gracia. Cuando usted comienza a recibir la gracia del Señor, usted puede avanzar más. ¿Para hacer qué? Para el socorro oportuno. Para el socorro oportuno es el siguiente versículo del Salmo 22. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Esto no lo vamos a ver en la noche, sino en la semana que viene. Todas esas son las cosas que conciernen al día de hoy. Y la cuarta manera de cooperar con el Señor es lo que está en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 5, versículos 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a leer el versículo 14 también. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí lo que quiero hacer, quiero hablar algo de más profundidad. Aquí este cuarto punto es la manera de cómo cooperar con Él. Es no solamente tomar la leche. Nosotros podemos tomar leche. La leche siempre es rica. Pero necesitamos también tomar del alimento sólido para disfrutar de Cristo en otro nivel, en un nivel más elevado, como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El hermano Pedro Don ha hablado mucho acerca de Melquisedec.
Aquí no es el sumo sacerdote según el orden de Aarón. El orden de Aarón es para nuestra salvación inicial, que tiene que ver con el sacerdocio terrenal aquí en la tierra, en la humanidad. Melquisedec tiene que ver con el sacerdocio en la humanidad y en la divinidad, algo eterno. Entonces es interesante que nosotros podamos avanzar del sacerdocio de Aarón hacia el sacerdocio de Melquisedec, salir del estado de la salvación inicial hacia el estado más avanzado de la plena salvación de Dios. Y Hebreos nos muestra esto. Vamos todos a disfrutar el sacerdocio de Aarón para poder dar un paso adicional y disfrutar a Cristo, no solo como Aarón, sino también como nuestro Melquisedec. Y es allí, queridos hermanos, que corresponde a lo que está siendo hablado los domingos de mañana. Y esto es algo maravilloso, queridos hermanos. Por todos los lados donde vamos hablando, convergimos en un mismo encargo. Melquisedec tiene un sacerdocio y Melquisedec tiene la realeza. Entonces vamos a leer Hebreos 7, 1 al 3. Y ahí vamos a cerrar la palabra de esta noche. Porque este Melquisedec, mira aquí, hermano, rey de Salem. Él tiene la realeza, él es rey, sacerdote del Dios Altísimo. En lo que Pedro compartió una vez, él unió el sacerdocio con la realeza. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos hoy. Por un lado, nosotros ejerzamos el sacerdocio aquí en la tierra, pero por otro lado, podamos reinar juntamente con Él, participar de su realeza. Esto es también algo que lo que está mostrando en el Salmo 23. Él quiere que nosotros participemos de su sacerdocio y de su realeza, para que al final nosotros finalmente podamos reinar con Él. Eso es lo que 2 de Pedro nos dice: sacerdocio real, sacerdocio real. Está relacionado con el sacerdocio de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre también significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Guía, me conduce por las sendas de justicia. Este Melquisedec tiene un nivel más elevado y también tiene que ver con la realeza, tiene que ver con la palabra de la justicia, con las sendas de justicia. Y después tenemos el Rey de Salem, es decir, el Rey de paz. ¿Qué es lo que el hermano Pedro ha hablado domingos atrás, el domingo pasado y antepasado? Que Cristo está encabezando todas las cosas. Y donde está el encabezamiento de Cristo, hay justicia, paz y alegría. Rey de justicia, Rey de paz. Melquisedec es aquel que va a encabezar todas las cosas. Cristo como Melquisedec, Él está encabezando todas las cosas. Cristo como Aarón, como el sacerdocio terrenal, Él trajo la redención para nosotros, salvación para nosotros. Pero hoy Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec, el Rey de Salem, el Rey de paz. Él es nuestro sacerdote, Él es el sumo sacerdote, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este sacerdocio llevó a la esfera eterna, que no tiene ni comienzo ni fin. Entonces eso se aplica retroactivamente a todos nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, queridos hermanos, esto es la cuarta manera de cómo nosotros podemos cooperar con el Señor, tomando el alimento sólido, tomando a Cristo de una manera más profunda, tanto en nuestra experiencia con Él, en nuestro crecimiento de Él y en nuestro servicio a Él. Por eso necesitamos tomar a Cristo como nuestro alimento sólido y allí disfrutar a Cristo, alimentarnos de Cristo como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos y terminamos la palabra de esta segunda etapa. Confortará mi alma, me guía por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, la semana que viene nosotros vamos a pasar a la siguiente etapa. Vamos a avanzar etapa tras etapa
Alabado sea el Señor. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes, acordándonos, nunca dejemos de disfrutar del Señor como nuestros pastos verdes. Nunca deje de beber del Espíritu como las aguas de reposo. Vamos a continuar a disfrutar del Señor, pero vamos también a avanzar. No vamos a quedarnos satisfacernos en esa etapa inicial. Nosotros hemos visto que Dios tiene prisa, tiene urgencia. ¿De qué? De formar su ejército de personas maduras, el hijo varón, el ejército de vencedores. Y para eso nosotros necesitamos dejarnos conducir para ser llevados hacia la madurez, hacia lo que es perfecto, a la fase adulta. Y Él está haciendo hoy esta convocatoria. Él está haciendo su obra, sí, pero si usted y yo, Él no consigue avanzar en el tiempo final. Él está escuchando la trompeta. Yo estoy escuchando el sonido de la trompeta y yo necesito reaccionar para que juntamente pueda dejarme conducir hacia la madurez para la formación de este ejército. Entonces yo voy a orar ahora y antes de orar quiero animar a todos ustedes a dar un like, un me gusta y también se inscribe en el canal de Instituto si aún no lo hizo. Después de esto, de mi oración, 5 hermanos del Cono Sur van a compartir la palabra con ustedes y después del compartir de ellos, todos ustedes podrán compartir en los pequeños grupos que ustedes tienen habitualmente en su localidad o microrregión. Y domingo de mañana a las 9:30 habrá la alabanza de la mesa del Señor en este mismo canal. Y a las 10:15 nuestro hermano Pedro Don irá a ministrar la palabra para todos ustedes. Y al final de todo, de la transmisión de esta noche, aún vamos a colocar las cuentas para ustedes, para aquellos que aún no han conseguido pasar. Después de la siguiente reunión, lo vamos a hacer solamente a través del código QR. Alabado sea el Señor. Entonces, hasta la semana que viene. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos porque tú quieres conducirnos hacia lo que es perfecto. Tú quieres conducirnos hacia la madurez. Y tú quieres que nosotros cooperemos. Tú cuentas con nuestra cooperación. Tú quieres formar tu ejército de vencedores, tu ejército del hijo varón. Oh Señor, tú quieres que nosotros crezcamos para alcanzar la madurez, dejando las cosas del principio, de Cristo, y avancemos hacia lo que es maduro. Y por eso, Señor, ayúdanos, nos fortalezca para que podamos participar de todo lo que tú eres y todo lo que tú realizaste. Y también nos esforzamos más para honrar tu corazón. Tú quieres traer tu reino aquí a la tierra y nosotros también queremos, juntamente contigo, entrar en ese descanso. Queremos acercarnos a este trono de gracia. Gracias, Señor, por nuestro espíritu que está dentro de nosotros. Y a través de ese espíritu, nosotros podemos subir por la escalera, que es tu persona maravillosa, y llegar al trono de gracia, que está en el trono de Dios. Gracias, Señor, para encontrar gracia y misericordia para el socorro oportuno. También, Señor, nosotros queremos tomar el alimento sólido para disfrutar de ti como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Tú eres el Rey de paz y el Rey de justicia. Gracias al Señor. Tú eres el Rey y el sumo sacerdote. Nosotros queremos disfrutar más de ti, experimentar más de ti, alimentarnos más de este alimento sólido, para poderte servir de acuerdo con esta visión que nosotros tenemos. Bendiga a todos los hermanos. Una semana de sufrimientos. Oh Señor, consuela a nuestros hermanos, fortalece a los hermanos. Oh Señor, también oramos para que tú puedas detener esta onda de la pandemia y también alivies así, Señor, a todas las personas y también a tu iglesia de esta segunda onda que es el colapso económico. Suple a todos nuestros hermanos, cuida de los hermanos en todos sus aspectos, espirituales, emocionales y también, Señor Jesús, físico. Guarda la salud de todos los hermanos. Gracias, Señor Jesús. Nosotros también oramos
por las ofrendas de los hermanos. Bendice, Señor, la cementera de los hermanos. Multiplica la cementera de los hermanos. Cuida de la estancia Árbol de la Vida. Cuida de los colportores. Cuida de las iglesias. Gracias, Señor Jesús. Nosotros oramos y bendecimos, intercedemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hasta la siguiente oportunidad.